Buenos días. Celebro muchísimo la invitación, el honor de poder compartir esta sesión y en los 2 días de trabajo, pero particularmente celebro un conjunto de elementos simbólicos que dan cuenta de la actitud de un gobierno. Estoy hablando de la composición de una mesa de mujeres, una mesa que nos coloca prácticamente de mujeres, perdón, noté la mirada, que nos coloca también en reconocer a las personas diferentes que nos hacen un conjunto en esta sociedad. Muchísimas gracias por la invitación. Sé que cuento con 40 minutos, me tomo el tiempo para no abusar de ustedes y diría lo siguiente: la experiencia que hoy traigo para compartir con ustedes es una experiencia seguramente en el camino construido por la Coalición Internacional por el Hábitat, que agrupa a más de 180 organismos y organizaciones sociales en el mundo, con la práctica de la sociedad civil, con la práctica de la población considerada en primera instancia. Bueno, hay una primera afirmación que dice que para construir el concepto de vivienda adecuada hace falta una perspectiva de hombres y mujeres, y esta perspectiva se denomina producción social de vivienda. Parto de la siguiente consideración, más en una revisión teórica tal como se me indicó, en donde hay una primera idea, que tiene como base una práctica. Esa práctica tiene que ser permanentemente revisada para hacer una revisión crítica, y poco a poco esa práctica se va convirtiendo en historia para volver a recrear esta intención. Esa historia es la historia de nuestra América Latina, es la historia de una América Latina en donde el 70% de la población vive en ciudades. Es la historia de una América Latina rica en toda su condición, no solo cultural, sino también física, pero también es la historia de una América Latina con profundas desigualdades. Y desde esta perspectiva también considerar la evaluación como un método de revisión de las políticas públicas. Diría entonces que si nosotros consideramos, y vamos tomando muchas de las palabras que ya se vienen expresando aquí, si atender el problema de la necesidad de vivienda es el objetivo, o lo que pretendemos es mirar la vivienda como un simple motor de la economía. Esta perspectiva de inicio hace una pequeña gran diferencia en la implementación de las políticas públicas. Es decir, podemos tener el discurso de la población de bajos recursos en la punta de nuestra lengua, pero seguramente también hay intereses económicos detrás de la intención, y habrá que comenzar reconociéndolo como tal. Quiere decir entonces que se cuenta de alguna manera con un recurso para producir o subsidiar vivienda. La pregunta es en realidad ¿a quién se pretende subsidiar con la intervención? ¿A los que están produciendo vivienda de determinada manera o efectivamente a la población que realmente lo necesita? ¿Y cuál va a ser el resultado? Ya se estaba mencionando hace un instante el tema de las viviendas vacías, que vuelve a aparecer como un fenómeno constante en América Latina. Es decir, esas viviendas que algo le falta, o yo diría algo le sobra, que la hacen inaccesible a un sector de población, y donde para poder dar respuesta a estas preguntas habría que preguntarnos quiénes son los actores que están participando. No solamente
se trata de reconocer a la gente que lo necesita, sino cómo hacer partícipe a la gente de bajos recursos en estas definiciones. Bueno, y entonces, para revisar el tema, lo más común es pensarlas como una práctica de política pública, pero habría que reconocerlo también como una práctica sociocultural, porque hablamos que la gente, hay un déficit de vivienda, pero yo les preguntaría si la gente de la que estamos pensando vive en la calle. Y sin conocer mucho de la República Dominicana, me atrevería a decir que nuestra cultura solidaria impide que la gente viva en la calle. La gente vive en algún lugar porque recibe el cobijo de su estructura familiar. Qué bueno que a través de su cabeza me doy cuenta que no estoy equivocada. La gente vive a través de una estructura de familia que es la que le permite sobrevivir, una estructura de comunidad que les permite recrearse. Y también a lo mejor tendríamos que revisar la práctica de esos resultados espaciales. ¿Por qué? Porque a lo mejor también ese producto abandonado, ese producto vivienda, producto porque hasta lo contamos, ¿no? Esa es otra manía de las políticas sociales, hacer solamente, dar cuenta de la parte cuantitativa y no de la parte cualitativa. Capaz que ese resultado cuantitativo no necesariamente tiene el mejor resultado espacial. Sus dimensiones en altura, por ejemplo, en una sociedad y en un ambiente de mucho calor, le convierten en no necesariamente el mejor producto. El tema es, otra vez, de quién estamos hablando. Y para a lo mejor utilizar el lenguaje de las políticas públicas, deberíamos también de comenzar a distinguir quién es la población beneficiaria. En América Latina también somos dados a hablar de la vivienda digna. Y una condición, capaz que también metodológica, requiere de tener una definición. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿En dónde tiene que estar? ¿Y quién finalmente le define? Y sobre este trabajo de quién la define, hay una actividad desarrollada durante muchísimos años y el concepto se denomina vivienda adecuada. El derecho humano a la vivienda adecuada. ¿Por qué me parece importante colocarlo en la mesa? No solo porque tiene el consenso del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el año 91, sino porque es un concepto que es moldeable a cada una de las sociedades. Es genérico y cada sociedad puede colocar sus particularidades. Y habría que decir también que en el común de la sociedad se habla de vivienda digna, pero el concepto nos permite reconocerlo también como una metodología de medición a través de sus propios indicadores basados en 7 cualidades. Me explico un poco más. Es decir, la vivienda adecuada tiene cualidades que se refieren a su seguridad jurídica de la tenencia, que no necesariamente quiere decir el título de propiedad privada, sino la seguridad que le da el Estado para no ser desalojados y para reconocerlos en comunidad, en colectivo. Pero también nos coloca en una discusión de si el suelo es también un derecho humano. No lo desarrollo aquí, lo dejo anotado porque es otro tema bastante complejo, pero lo importante es reconocer que la población tiene que tener una seguridad frente al tema de los desalojos.
El segundo tema se refiere a la disponibilidad de servicios, de infraestructuras y de equipamientos, es decir, todos los elementos que hacen un lugar saneable, un lugar que va colocando cualidades a su desarrollo y que implica también disponer de espacios públicos y de equipamiento necesario para el esparcimiento de las familias. El tercer elemento se refiere a los gastos adecuados conforme al nivel de ingresos. Tiene que ver con destinar un porcentaje del ingreso individual y capaz que también familiar al pago de una vivienda, sin quitar recursos a otros temas fundamentales como sería la alimentación, como sería el tema de la educación de los hijos. El cuarto elemento, que también es medible y que también importante, se refiere a considerar el espacio habitable. El espacio habitable entendido como la seguridad estructural de la vivienda y el espacio sin hacinamiento. Es decir, a partir de estas cualidades, para los que estén interesados en hacer una referencia de la vivienda con respecto a su metraje, podría estarse adecuando en función de cada realidad urbana e inclusive rural. El quinto elemento es cómo la vivienda tiene una serie de condiciones de acceso a partir de su situación física. Se refiere fundamentalmente el hacer accesible a la vivienda para las personas diferentes. El sexto lugar se refiere a la cercanía en relación al trabajo, en relación a la escuela, en relación a su vida cotidiana y podríamos volver al tema de establecer comunidad a partir de la cercanía. Y finalmente, un tema en términos de indicador cuantitativo difícil de medir, pero no menos importante, se refiere a cómo la vivienda tiene que tener una adecuación de carácter cultural. Si eso es así, la contraparte de este ejercicio se convierte es el tema de los desalojos. Hoy que nuestras ciudades tienen que estar permanentemente adecuadas, me atrevería a decir, adecuadas a la circunstancia de los automóviles, de la movilidad, de la necesidad de conectar las propias ciudades, de repente se hace necesario desarrollar un conjunto de medidas que traen tras de sí la necesidad de mover a la gente. Y mover a la gente implica trastocarla en su vida cotidiana y en las relaciones comunitarias construidas durante muchísimos tiempo. Hay distintos tipos de desalojo también, el que se hace sobre todo frente a la vivienda en renta y la que se hace por grandes obras de gran envergadura necesarias desde los ojos de algunos para la propia ciudad. Entonces, frente a esto, ¿cómo es posible vislumbrar una propuesta? Habría que reconocer o comenzar reconociendo que estamos frente a un escenario complejo. Es decir, por un lado se encuentra la necesidad de reconocer los derechos y en primera instancia se considera al Estado como el responsable de otorgar estos derechos. Habrá que reconocer la participación de la iniciativa privada y también habrá que reconocer la participación del gasto necesario para poder desarrollar todos estos benefactores que atañen, como ya vimos, a la vivienda, pero la vivienda no son 4 paredes.
La vivienda tiene que ver con un conjunto de relaciones más allá de esas cuatro paredes y que en primera instancia es el barrio, después es la ciudad, pero las decisiones que sobre esto tomemos están afectando de manera directa al medio ambiente. Si no vislumbramos este conjunto y además la complejidad que esto atañe, seguramente no seremos certeros en nuestras propuestas. Entonces, ¿para quién tiene que decidir el camino que podamos proponer? ¿Y para quién se va a realizar este camino? Parecen preguntas que tienen muy focalizado para quién se trata, pero como estamos viendo, son caminos que se van ampliando y van involucrando a muchos otros actores, por lo cual también tenemos que preguntar el beneficio para esos otros actores. Entonces, el tema de la pobreza aparece como un tema importante, en donde el indicador base y del que Naciones Unidas pide cuentas se refiere a los a los pisos de tierra, pero no es el único indicador. Tiene también que ver con los ingresos que tiene esa población y si a través de esos ingresos es posible pagar algún crédito, algún financiamiento o recibir subsidio, el alcance del subsidio, y si eso es suficiente para ofrecer un producto específico. La pregunta es si la respuesta tiene que ir encaminada a conseguir una vivienda en el mercado o si la población puede ser partícipe de acceder con su propio esfuerzo o reconociendo su propio esfuerzo para acceder a una vivienda. Entonces, ¿cómo ubicar cuál es la población beneficiaria de un ejercicio habitacional, de una política habitacional? Si la población pobre tiene recursos suficientes para poder pagar un crédito o recibir un subsidio, si el subsidio es suficiente. Y ahí comienza entonces otra gran complejidad desde la perspectiva no solo de garantizar, sino de reconocer realidades. Lo que pueda hacer la voluntad de un Estado no será suficiente si no hace partícipe a su población. Su población seguramente tiene manos, tiene capacidad de organizarse y tiene voluntad de modificar también su realidad. Y entonces reconocer su situación de ingreso es la base para poder generar cualquier propuesta. ¿Ya no quiere avanzar? Aquí está. Entonces, si las políticas públicas van a tener sentido si lo que pretenden es modificar la condición de vida de su población. Si no logramos modificarla, no hemos sido certeros en la respuesta. Entonces, queremos políticas públicas que dejen ser productivos a su población. Si consideramos que la pobreza nos puede hacer inútiles porque se convierte en una cultura en donde lo único que se trata es de colocar nuestra mano para ver qué migajas nos caen encima. Esas migajas no van a ser suficientes en el ámbito de la vivienda porque estamos frente a un bien demasiado costoso. Entonces necesitamos mostrar otros caminos, particularmente a los jóvenes que hoy por simplemente ir a la escuela también se les beca y que no terminan de reconocer el esfuerzo que se necesita hacer para ser buenos estudiantes. La población sabe, tiene saberes,
ha aprendido. Seguramente esa población de bajos recursos ha hecho esfuerzos por darse a sí mismo saneamiento, por darse drenaje. Entonces tenemos que aprender de esos saberes. Y también hay experiencia, la experiencia de darse a sí mismos un techo. Y entonces las mujeres, ese sector permanentemente llamado vulnerable, no puede simplemente mirarse como pobre, como débil, como sufridas, y mucho menos como vulnerable, sino tiene que reconocer toda su fortaleza porque son cabeza de una familia que tiene que salir adelante. Entonces, la pregunta es si el mercado va a solucionar el problema de la vivienda. Esta es una frase dicha por algún presidente mexicano que partía de esa afirmación y a eso dedicó su política pública. Ese modelo, que además viene del modelo chileno, es un modelo del cual hoy yo quisiera mostrarles los resultados después de más de 12 años de participación y de hacer. Entonces, si el mercado va a resolver, ¿qué fue lo que dio el mercado? Nos dejó casas sin ciudad. Hoy en México hay más de 5 millones de viviendas deshabitadas. Nos dejó casas sin gente. Nos dejó gente endeudada, porque lo mejor es solamente ofrecer hipotecas que complementan subsidio. Nos dejó prácticamente sin propuesta para los más pobres, no los pobres, los más pobres, los que sus 2 salarios mínimos no le dan oportunidad ni siquiera de tener un subsidio, porque el subsidio no alcanza para nada y el modelo de los agentes financieros vincula la relación ahorro, crédito, subsidio. Para los pobres, es decir, entre una población que por lo menos tiene suelo, la opción no necesariamente se mira como la opción de la vivienda mejorada, porque la opción para los sectores que hacen vivienda es simplemente la vivienda nueva, aunque esta vivienda no pueda crecer. Y la casa que tiene gente, esa que el paradigma del libre mercado no quiere reconocer, es precisamente a la que se le desconoce y descalifica frente a la opción de la vivienda terminada. Fundamentalmente porque no se quieren reconocer colectividades. Se prefiere trabajar con individuos que no con colectivos, no con cooperativas, no con gente que es entre sí solidaria. Es decir, también desconoce los saberes. Y lo más grave, desde mi punto de vista, es cuando se desconoce, o más bien se confunde el derecho humano a una vivienda adecuada, porque simplemente significa el saber cuánto traigo en mi bolsa. Si tengo para pagar una vivienda, voy a tener acceso a ese derecho. Si no tengo en mi bolsa nada, no tengo derecho a una vivienda. Y eso es una confusión en la que muy fácilmente la sociedad cae. Tantas viviendas nuevas en realidad se han convertido en viviendas en renta, porque alguien que no necesita esa vivienda la compra y el discurso de los bancos es: cómprela, la va pagando poco a poco con lo que le van a pagar a usted de renta. Y un momento crítico es cuando las ciudades han crecido tanto y la economía viene en un sentido contrario, que lleva a la quiebra a esas grandes desarrolladoras de vivienda, aquellas que participan
en la banca, en la bolsa de valores. Y entonces, frente a Hábitat 3, para octubre del 2016 en la ciudad de Quito, la pregunta es, ¿nos están proponiendo un cambio de paradigmas? Porque esto que les acabo de relatar no es exclusivo de México. Y la propuesta es que las ciudades no deben de crecer más. Entonces, si entendemos esto, o desde los criterios dominantes, implica un discurso en donde las ciudades se tienen que densificar. Y la única manera para hablar de densificación es llevarlo a unas torres de vivienda. La diversidad, como otro requerimiento dentro de la ciudad, en realidad lo único que nos vienen proponiendo es incorporar actividades de corte comercial dentro de los grandes habitacionales o de las torres de vivienda. La intensidad significa que el espacio público no es público, sino vuelvo al tema de que es un espacio de carácter comercial, y la innovación tecnológica que pretende cuidar el medio ambiente, en realidad se trata de lo último que ofrece el mercado, un otro mercado con el discurso del medio ambiente, que lo único que pretende es también vender. Y nos tenemos que conformar con un pequeño espacio con la justificación, un pequeño espacio verde con la justificación de la sostenibilidad. Y entonces el problema de los espacios en el siglo XXI es que el verde tiene límites, los haceres de torres no tienen relación con el entorno, la visión es de corto plazo, porque el inversionista lo que le interesa es recuperar pronto sus recursos, su dinero, e irse, y no, en realidad no hay innovación tecnológica para nuestro entorno saludable e inmediato. Es decir, la densificación de las ciudades tendrá que revisarse de manera cuidadosa para no solamente hablar de 4 paredes, contrariamente a la propuesta que nos colocó en la mesa el concepto de vivienda adecuada. Y entonces es la misma Oficina de Naciones Unidas, Hábitat, quien ya está diciendo, a ver, momento, la ciudad tiene distintos escenarios y hay que actuar de distinta manera frente a estos escenarios. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de no tomar acciones sobre la sostenibilidad. Y entonces, ¿qué otras opciones tiene la población que no accede al mercado? No estoy diciendo que el mercado no existe, no estoy diciendo que el mercado no haga lo que ellos piensan tienen que hacer. Me estoy preguntando sobre la opción y la oportunidad que tienen la población que está fuera del mercado simplemente con su condición económica. Y entonces tendríamos que reconocer, y qué bueno que estamos aquí en este foro, representantes tanto público, privado como social, que tenemos distintas miradas y distintos lenguajes. Si partimos de esto, seguramente podríamos entendernos. Es decir, el sector público está preocupado por una política habitacional, por conformar programas, y está preocupado por la población de bajos recursos. Seguramente se tendrá que dar o adecuar un marco legislativo, y tendrá también que considerar que su política habitacional tiene que mover una serie de insumos de carácter económico, como son la producción de los materiales propios para la construcción, y mover los servicios financieros. Eso también es parte de las labores de un Estado.
Sin embargo, también le queda claro a cualquier Estado que necesita equilibrar las relaciones entre la sociedad, necesita equilibrar a la población que no tiene recursos. Y por eso se inventaron los subsidios. Ese es el sentido del subsidio. El tema es si en este hacer vivienda, en realidad, ¿quién se apropia del subsidio? ¿Quién lo necesita o quién está produciendo vivienda? Y ahí hay que tener muy clara esa pequeña diferencia. El sector de población también habrá que distinguirlo desde la perspectiva de población objetivo. Y una manera, digamos, la más común es pensarlo como la población a partir de su ingreso, pero habrá quien no tiene manera de comprobar ingresos. Y eso será parte del escenario que se tiene que resolver. ¿Cuál es el lenguaje del sector privado? Bueno, al sector privado le interesa colocar un recurso, a partir de esa labor, buscar más recurso, y quien es el desarrollador, el que hace las viviendas, le interesa hacer muchas viviendas, hacerlas de manera pronta y fácil, porque de esa manera va a ser competitivo frente a la ganancia y me va a posibilitar que el desarrollo sea más fácil a partir de la especialización constructiva. Colocar el producto habitacional es otro sector dentro del mismo grupo del sector privado. El problema comienza cuando este producto, que es un producto nuevo y terminado, que ya no se puede modificar, que ya no puede crecer, llega a tope para la población que lo necesita. Y entonces ahí comienzan otra serie de problemas que tienen que ver con otras opciones habitacionales no consideradas por el sector privado. Particularmente sería el tema de la vivienda mejorada. ¿Por qué no le interesa la vivienda mejorada al sector privado? Porque es la que hay que hacer una por una, a diferencia de la otra que llega haciendo todas. Y por otro lado está el lenguaje del sector social, que necesita, o que más bien muy seguramente ya tiene el suelo, y si no, también es importante ofrecer un suelo apto para este sector de población. La vivienda, esa vivienda que se puede ir desarrollando en función del requerimiento familiar, cuando los hijos entran en edad de merecer y buscan un lugarcito, esa es precisamente la opción que se ofrece la propia familia, y a veces requiere de un apoyo público para darse opciones determinadas. La propia opción, la que se va construyendo a partir del ahorro, la que se va generando a partir de ir juntando poco a poco el material que se necesita. Y entonces, para reconocer a la producción social de vivienda, también hay que reconocer un conjunto de actores que participan en esta realización. Y entonces, si tuviera que generar estadística, seguramente el compañero que me antecedió me comunicó antes que había que comenzar a soportar algunos datos. Yo diría que la pregunta clave en cualquier circunstancia habitacional es preguntarle a la gente quién construyó la vivienda en la que vive. Y esa respuesta nos va a dar una clave muy importante. Les cuento este esquemita que a mí me parece sensacional, porque la pregunta fue para el INEGI en México, en todo el país, preguntar quién hizo la vivienda en la que vive.
En azul está la respuesta de que la gente compró la vivienda donde vive, la compró alguien más. En rojo y en verde aparecen dos respuestas muy parecidas. Una es que la mandó a construir con el maestro albañil, a lo mejor con un arquitecto de servicio, y la otra, la respuesta en verde, es que la propia gente la construyó. Marcado en el recuadro azul aparece el dato de uno de los estados más pobres de mi país, es decir, en donde poquitas casas son las que se pueden construir comparadas con las que tiene que hacer la gente. Sí entienden la lógica del cuadro, ¿no? O sea, entre más pobre la gente, menos puede comprar vivienda. Y es un dato revelador, bueno, ahora que en México tenemos una serie de tensiones por un sector, el sector magisterial, justo en los estados más pobres del país, otra vez, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que son los que aparecen marcados en este lugar. Bueno, me apuro porque el otro tema tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, y entonces todo esto para finalmente llegar a el poder referirme a qué es la producción social de vivienda. Comenzaría con una pequeña afirmación que dice que la vivienda o el hábitat que se produce como un proceso, es decir, no como algo terminado, como un proceso sin fines de lucro que conforma un patrimonio familiar y se realiza bajo la dirección de un grupo organizado o núcleo familiar conforme a sus propias necesidades. Y entonces, para construir el concepto, tomo estas láminas de Enrique Ortiz, durante muchos años secretario y presidente de la Coalición Internacional para el Hábitat, que hace una suerte de comparación entre lo que dice, digamos, un modelo dominante y lo que hace la gente. Entonces, la vivienda puede ser el resultado de una relación de oferta y demanda, en donde fija la relación oferta-demanda, fija su atención en sujetos de crédito y lo hace simplemente en base a su situación económica, a su capacidad económica. En contraparte, si miramos esta misma circunstancia como un derecho humano, tendríamos que estar considerando que se habla de una atención universal y que la base fundamental son las necesidades y aspiraciones de las familias que requieren este bien humano. También señala que la vivienda es un satisfactor social que puede ser vista como mercancía o como bien de uso autoproducido. Y entonces, si nos referimos a la satisfacción social o si nos referimos al desarrollador privado o a la producción social, estaríamos entendiendo que se producen de manera distinta, pero que también se producen de manera simultánea. Por lo menos en México, ya los organismos públicos no participan directamente en la producción de vivienda. En casos como el Uruguay hay una producción muy fuerte del modelo cooperativo. Ya nuestro compañero de FUCBAN se encargará de poderles explicar esto. Y entonces nos podemos encontrar con la producción privada y la producción social de vivienda.
Diría también entonces que la vivienda puede ser vista como un producto terminado o como un producto en proceso. El producto terminado es el que realiza las empresas privadas y el proceso es el que desarrollan la familia a lo largo de toda su vida familiar. Entonces, la vivienda como producto económico escaso o la vivienda social como potencialmente abundante. Es decir, como un producto económico escaso porque solo se produce con dinero, porque busca tecnologías eficientes y porque es un proceso productivo en sí mismo. En contraparte, visto como un bien potencialmente abundante, nos da otro conjunto de relaciones que tiene que ver con habilidades, que tiene que ver con el apoyo mutuo, que tiene que ver con la solidaridad de las familias, entre otros elementos que van a ser determinantes. Y la vivienda como un objeto o como un acto de habitar. El objeto que se puede vender o el patrimonio familiar que por lo mismo va a ser resguardado por el conjunto de los habitantes directamente beneficiarios, pero también en una perspectiva de que se vincula a la ciudad y genera comunidad. Entonces, la vivienda, de la que la manera de denostarla es llamarla un producto informal, frente a un producto formal, es la que se va haciendo y se va cuidando a lo largo de su desarrollo, frente a la que es de una sola vez y que también finalmente, por ser inadecuada en sus condiciones físicas, recibe otra serie de alteraciones. Y entonces, las formas de producción, en síntesis, podrían ser tres: la que se produce a través de la intervención directamente del sector público, la que ofrece la producción privada y la que ofrece la producción social, que, como ya señalé, no tiene fines de lucros, es decir, no fue hecha para ser vendida. Está pensada bajo el control de la organización familiar o de la organización comunitaria y requiere, en consecuencia, de una serie de instrumentos que posibiliten su propio desarrollo. La producción social de vivienda, entonces, hay que entenderla como un largo proceso que inicia desde su intención de planeación, su producción, su distribución y su uso a lo largo de muchísimos años, y donde pueden participar la propia organización, las autoridades, a partir sobre todo de generar confianza en los distintos sectores, y una serie de técnicos y asesores que posibilitan el desarrollo de este trabajo. Para concluir, diría que el derecho humano a la vivienda adecuada es un derecho indivisible porque está claramente vinculado a otros derechos. Si no tenemos un lugar donde vivir, no podemos ser ciudadanos. Si no tenemos un lugar donde vivir, seguramente no podemos conseguir un empleo. Si no tenemos un lugar donde vivir, los hijos no tienen manera de estudiar, y seguramente todo esto va a alterar o alteraría nuestra integridad física y familiar. Entonces, necesitamos una política pública habitacional que permita a otros también ser productivos. Una solicitud para las políticas públicas sería entonces reconocer otra realidad: no todo es vivienda nueva terminada. Otros sectores pueden participar en esta realización y requerimos
de instrumentos diseñados para que la población pueda participar, de tal manera que tengamos una política pública, instrumentos, población organizada y encargada de la operación de la propia política. Entonces, la vivienda estará vinculada a otras viviendas a través de un espacio público y conformará ciudades en otras condiciones. Muchísimas gracias.